Muy buenas tardes con todas y con todos. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, señoras, señores, y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. El día de hoy, el Archivo Histórico Nacional, en conmemoración del Día Mundial del Cine, celebrado el 10 de febrero en este año, ha organizado el presente diálogo virtual titulado Preservación de Registros Fílmicos, un evento que busca indagar sobre la producción fílmica con miras en su preservación a largo plazo, así como revisar las formas en las que las producciones fílmicas se conservan en el espacio nacional dedicado a ello. Recordamos que este evento se enmarca en el programa cultural denominado Archivo, Valores e Identidad, con el cual el Archivo Histórico Nacional busca visibilizar a los archivos como sitios para fortalecer valores, ejercer derechos y reforzar sentidos de identidad. A continuación, damos la palabra a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes, distinguidos expositores, doctora Perla Rodríguez, doctor Pablo Mogrovejo, doctor Mateo Manfredi, doctor Paul Narváez. Agradecemos mucho el que hayan aceptado la invitación del Archivo Histórico Nacional para el día de hoy, en que revisaremos varios aspectos de la preservación de registros fílmicos. Para esto, ha parecido oportuno y necesario estrechar lazos con la academia y con la Cinemateca Nacional. Quisiera, antes de iniciar, contextualizar el evento, refiriéndome al séptimo arte, al cine. El ser humano registra los acontecimientos según la tecnología que él mismo forja. Pero además de registrar los acontecimientos, quiere disfrutar de ellos, de las historias posibles, hacer perdurable la belleza, el resultado del pensamiento y del ingenio. En ese sentido, la pintura en principio permitió representar momentos, paisajes, interpretaciones del mundo. La fotografía luego pudo hacerlo de manera más fiel y liberó a la pintura de sus ataduras con la realidad. Y el cine desde sus inicios dotó de movimiento y luego hasta de sonido a todo lo que el ser humano puede imaginar, con tecnologías cada vez más sofisticadas, más especializadas. En tanto el cine, y quizás más allá del cine, todos los productos fílmicos en general son el resultado de la evolución de las capacidades científicas y técnicas del ser humano, así como frutos del más fino intelecto, de sus anhelos, de sus proyecciones, de sus ficciones, de sus introspecciones. La pregunta que queremos resolver hoy es si es importante conservar estos documentos. Claro, ahí nos saltan algunas inquietudes adicionales. Desde la perspectiva del creador, productor, director, editor, este creador piensa si estas creaciones deben guardarse para el futuro. Si es así, ¿hay alguna condición que desde su óptica se deben cumplir? Esto para garantizar la conservación a largo plazo de estos documentos. Desde la parte de la archivística, en la medida que hablamos del documento fílmico, ¿qué soportes, qué formatos debo usar para garantizar que esta información valiosa se preserve? ¿Cuáles son las principales medidas que debería adoptar el creador y qué condiciones como creador debo exigir a los archivos o a las cinematecas? En nuestro país, la Cinemateca Nacional se ha convertido, gracias a su magnífica gestión desde hace años, en el destino del documento fílmico. Tiene las condiciones necesarias y suficientes este espacio para conservar toda la producción fílmica nacional. ¿Hay alguna valoración, una evaluación de los documentos que puede llegar a este cielo de los archivos fílmicos? Y de allí, ¿cuál sería la proyección que este espacio de memoria tiene para el futuro? Para esto, entablaremos un diálogo con nuestros invitados que abordarán el tema desde sus diferentes experiencias y conocimientos. Contamos para moderar este diálogo precisamente con el doctor Mateo Manfredi, quien es PhD en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, así como máster en Gestión Documental de la Escuela de Archivos y Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y coordina la maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental.
Además, ha trabajado en temas de investigación histórica, concretamente en el desarrollo de líneas de investigación que se fundamentan en la utilización de la fotografía como fuente documental. Y entre sus investigaciones más destacadas encontraremos el proyecto de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales Capítulo Ecuador. Gracias, Mateo, por acompañarnos esta tarde y te dejo en uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitar y agradecer el Archivo Histórico Nacional por ese espacio, por invitarnos y por ofrecernos la posibilidad de seguir hablando y reflexionando sobre temas tan importantes cuales el patrimonio fílmico, tanto aquí en el país como en general en la región. Voy presentando a quienes me acompañarán en esta mesa. Concretamente, hablo del doctor Pablo Mogrovejo, que es bachiller en comunicación visual, magíster en dramaturgia, con una trayectoria como documentalista, investigador y docente. Fue integrante del directorio de la Comisión Fílmica Ecuatoriana en el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación del Ecuador, director de cine y audiovisuales en la Subsecretaría de Emprendimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas. Bienvenido, doctor Modrovejo. Es un gusto conocerle, todavía no nos habíamos conocido, y aunque sea virtualmente. Bueno, a continuación también le presento, en cambio, una querida amiga que conozco ya desde hace años y que he tenido el gusto y placer de compartir diferentes investigaciones, congresos, quien es Perla, la doctora Perla Olivia Rodríguez. Buenas tardes, Perla. La doctora Rodríguez es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Ciencia Política y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Cuenta ya con más de 18 años de experiencia como docente en la UNAM, lo que ha permitido impartir conferencias, cursos, talleres, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sobre todo con Perla, pues, hemos compartido y ha sido la directora de un proyecto súper importante en los últimos 4 años, cuyo nombre es RIPDAS, es decir, la Red Iberoamericana de Preservación de Archivos Audiovisuales y Sonoros, del cual hablaremos a lo largo de la charla de hoy, que hemos producido muchas publicaciones y muchos productos interesantes en materia de preservación de documentos fílmicos y no solo. A continuación, otro compañero, otro amigo muy querido, el magíster Paul Narváez. Paul es investigador, antropólogo visual y documentalista. Realizó documentales cuales El monólogo de un cuervo, Mi terruño, Apaguen las luces, El reloj de Velasco Ibarra, Mi vida con el TOC y la serie documental web Materia Volcánica. Trabaja en el colectivo de Sindicato Audiovisual desde el año 2012 y hasta el día de ayer, eso nos da mucha pena saber que hasta el día de ayer hubiésemos querido tener continuidad en el cargo para nuestro amigo Paul. Ha sido director de la Cinemateca Nacional del Ecuador y también en este caso quiero remarcar que con Paul hemos podido llevar a cabo proyectos muy interesantes como la jornada andina la jornadas de audiovisuales andinos conjuntamente a la NYU de Nueva York y la Cinemateca Nacional. Entonces, bienvenidos a los tres, es un gusto tenerlos reunidos y como decíamos, un poquito la dinámica no es la típica dinámica de ir con nuestras presentaciones, sino intentar fomentar en cierta medida un diálogo entre diferentes experiencias. Entonces, como que digamos,
el pretexto a través del cual nos hemos reunido ha sido la Jornada Internacional del Cine. Bueno, me gustaría un poquito que todos ustedes, no sé quién se anima primero, nos comente un poquito cuáles son los elementos más fascinantes del documento fílmico, porque por un lado no es cierto, todos tenemos la fascinación hacia el cine, pero el cine ha evolucionado, cambiado mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, los documentos tradicionales analógicos son realmente pequeñas joyas caracterizadas por elementos muy característicos y por fragilidades también. Entonces, son esas fragilidades los que luego nos obligan a pensar en perspectiva de conservación y de preservación documental. No sé si Perla nos quiere un poquito romper el hielo sobre esta temática. Muchas gracias, querido doctor Mateo. Pues estoy muy contenta, honrada realmente de esta invitación. Gracias a la doctora Alejandra Salazar, a la invitación que me hicieron favor de formular. Y saludo con especial cariño a Paul, que tuve la oportunidad de conocer en México, y a Pablo Mogrovejo. Pues me parece muy oportuno este tipo de diálogos y qué bueno que sean formulados como tal para abordar uno de los temas relevantes en la actualidad, que tiene que ver justo con el patrimonio audiovisual, donde se inscribe precisamente el cine, donde están también los materiales que han sido grabados para la televisión, todo lo que corresponde al video, y los materiales sonoros donde la radio ha tenido una importancia fundamental. ¿Cómo aproximarnos al cine? Yo diría, como primera reflexión, que sin el cine no podríamos documentar, no podríamos narrar para el futuro lo que ha sido esta sociedad. El cine es un medio a través del cual se ha retratado, se ha filmado, se ha fijado lo que ha sido la sociedad durante poco más de un siglo. Es justo una forma de patrimonio que ha sido hace poco, si lo comparamos con el libro, reconocida como tal. Es decir, empezamos a hablar del cine como una forma de patrimonio hace poco más de medio siglo. Esto es un dato importante porque es desde entonces que se empieza precisamente a formular, que se empiezan a desarrollar iniciativas para su preservación. Y este trabajo, pues ha sido un trabajo muy complejo, precisamente porque acostumbrados a reconocer al libro, a los documentos impresos, como una forma de documento, como una forma de patrimonio y como una forma de herencia que cuidar, cuando nos encontramos con documentos diferentes, como es los documentos fílmicos, los documentos sonoros, los documentos videográficos, se han tenido que adaptar, reinventar los saberes de las bibliotecas, de los archivos y de los museos para proteger esta forma de herencia. Entonces, también es importante señalar que estamos precisamente ante una nueva forma de salvaguarda de esta materialidad que son las películas, y que significa un desafío muy importante, y donde solamente la pasión y el compromiso de los archivistas, de los responsables de las cinetecas, de las filmotecas, de las cinematecas, es lo que hace que estas instituciones se mantengan y que garanticen, o que traten de garantizar, que esas películas que han formado nuestro imaginario se mantengan a lo largo del tiempo. Yo empezaría por aquí, Mateo, con esta reflexión y señalando la importancia que tiene la película, pero también el trabajo humano, las personas que han hecho que esas películas puedan permanecer, puedan prolongar su estadía, su vida a lo largo del tiempo a través de una serie de técnicas y tecnologías.
Perfecto, Perla, muchas gracias. Y aquí tenemos el gusto, el honor y el placer de tener dos profesionales que han trabajado justamente en la producción de documentos fílmicos. Entonces, tal vez nos pueden añadir algo con respecto a su experiencia desde el punto de vista de la producción del documento. No sé si Pablo nos quiere intervenir. Bueno, muchas gracias por la invitación al Archivo Histórico Nacional. Muchas gracias a Alejandra, Mateo, Perla y el colega y amigo Paul Narváez. Yo un poco quisiera iniciar desde mi experiencia, desde la producción. En algún momento también me gustaría conversar también mi experiencia desde el lado de una escuela de cine, o sea, desde cómo vemos el tema del patrimonio hacia la producción, pero desde los estudiantes. Y en otro momento también tal vez conversar sobre el tema de políticas públicas y de institucionalidad. Voy a empezar con una experiencia personal mía. Yo hice mi largometraje documental, se llama Ecuador versus el resto del mundo, y una parte fundamental de este documental es una memoria del fútbol ecuatoriano, del fútbol profesional ecuatoriano. Cuando yo hice la producción de este largometraje, en un momento lo que fue una colección particular privada de la radio La Red. Es una radio FM en Quito, va aproximadamente casi 30 años. Y a mí me fascinó la experiencia que tuve porque ellos tenían una colección de cassettes en Umatic, que era un formato análogo de video bastante grande. Tenían un cuarto como más o menos como el que ustedes están viendo aquí, en donde estaban archivados toda una colección privada de lo que era no solo la radio, la red, pero también la producción de un programa de televisión que se llamaba Ronda Deportiva. Entonces, básicamente en ese cuarto, en un cuarto, estaban almacenados 30 años entre imagen y sonido de la memoria del deporte del fútbol ecuatoriano. Y yo tomé una parte, gracias a esta ayuda que tuvimos desde la radio y la red, de la familia Lazo, una parte de un gol que es el primer gol de arco a arco que hubo en el fútbol ecuatoriano en un partido en los años 70, años 79, entre el equipo nacional y Barcelona. Es el archivo histórico que yo lo utilicé en mi película, que tiene un trasfondo del fútbol, pero que en realidad habla de otros temas como la migración y la definición del Estado-nación. Entonces yo creo que hay un lema en los productores, sobre todo en los productores ecuatorianos, que es producir o morir. Básicamente los productores ecuatorianos no piensan o han enfocado mucho su forma de pensar en esto. Hay muy poco trabajo en lo que se puede hacer en el desarrollo y hay muy poco trabajo en lo que se puede hacer en la exhibición, en la distribución y en el sentido fílmico y en el patrimonio, cómo el patrimonio fílmico puede alimentar a nuestras historias. Esto en términos generales no se ha desarrollado, no hay mucho debate, no hay mucha reflexión. Y lo otro posterior también, a partir de mi experiencia, es que yo, por ejemplo, mi película es el registro, uno de los pocos registros fílmicos y audiovisuales en el mundo en que hay un registro de un país que clasifica por primera vez a un mundial de fútbol. ¿Ya? En algún momento ya lo hablamos antes con Paul. Yo creo que en este momento, al menos a mi generación, sobre todo, pero también a la generación que viene y muchísimo más a la que me antecede, ha sido necesario pensar en cómo estos archivos, mayormente audiovisuales, en mi caso, el registro fue mayormente en un formato de video digital, el primer formato de video digital, que era DV, pero también en mi caso, sí hicimos un registro en Super 8. Es decir, hay un registro en químico, que es básicamente incluso un registro con una mayor potencia a todo sentido, una mayor potencia visual, sonora, sensorial. Entonces, lo que yo un poco quiero cerrar esta primera intervención es que los productores no pensamos mucho en las posibilidades que tiene nuestra producción, porque nos enfocamos mucho en producir o morir. Y por otro lado, también no hay un pensamiento ni una reflexión, sobre todo para los productores de mi generación, en decir, ¿qué hago con mi colección que tiene un sentido
histórico, en el caso mío, tiene un sentido histórico del registro de uno de los momentos más importantes en la historia popular y en la cultura popular del Ecuador, que es la clasificación de Ecuador a un primer mundial de fútbol, que fue el Mundial de Fútbol de Japón y Corea. Esa sería mi primera reflexión. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante. Como tú dices, efectivamente, el productor piensa en la producción, pero para la preservación están justamente los archivos y la cinemateca. Y en ese sentido, creamos el vínculo con la experiencia de Paul, que, digamos, ha vivido los dos momentos, tanto el de la producción como la de la organización archivística. ¿Cómo le va, Paul? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Alejandra, a Manfredo, a Pela, a Pablo. Qué bueno poder conversar con gente que ya nos conocemos y que nos interesa un montón el tema y nos apasiona el tema. Yo creo que, siguiendo la línea de lo que dice el Pablo, es que los productores sí no están pensando nunca en la preservación. Eh, y antes, digamos, al menos vos tenías unas latas, unas cintas. Entonces, que algo que nos ha pasado, por ejemplo, Viviana Cordero, que filmó mucho en los noventas, recién nos está entregando en el 2024, imagínate, 30 y tantos años después, sus copias fílmicas, sus cassettes, están siendo entregadas a la Cinemateca. Pero ella ha tenido organizado eso. Pero ¿qué pasa, como dice el Pablo, con los directores, los productores que no han guardado o que ahorita, por ejemplo, están las cosas en un disco duro? El fílmico se sabe que puede vivir más de 200 años, ¿no? El cine se inventa en 1895, entonces esas cintas todavía viven. Pero los soportes magnéticos, los discos duros, donde están los DCPs, que además no es un formato de preservación, no van a durar más de 10 años. Incluso, digamos, si vos no les tocas eso, de pronto 10 años vos le pones y eso se pixelea y se acabó y perdiste tu único registro. Entonces, creo que eso también responde a algo que también entiendo que el Pablo quiere hablar, que es de políticas, las políticas de colecciones, digamos. ¿Qué pasa con las obras? Porque la Cinemateca, por ejemplo, depende de la voluntad de la gente de depositar sus obras. Es un asunto de confianza, es un asunto totalmente afectivo. Dices, bueno, yo le confío a la Cinemateca estas obras. Todo lo que está en la Cinemateca, más de 20.000 archivos audiovisuales, que en comparación con México no es poquísimo, es un archivo manejable. Imagínate que es 20.000. En Fílmico solo la Cineteca tiene como 1.500.000, entiendo, ¿no? De cintas. Nosotros tenemos en Fílmico 5.000, la mitad extranjeras y la mitad ecuatorianas, ¿no? Entonces, digamos, digamos el volumen es poco, pero todavía no hay estas políticas de un depósito legal, por ejemplo. La Cinemateca tuvo en su tiempo un depósito legal. ¿Qué quiere decir eso? Que vos como realizador tenías la obligación de tener una copia para depositar en la Cinemateca. Eso se acabó con la ley de cultura. Lastimosamente no hemos, digamos, ahorita se está luchando para que la Cinemateca tenga este rango de depósito legal, porque también necesitamos fondos. O sea, por ejemplo, y con esto termino, si es que tú ganas un premio del Estado, del IFSI, para hacer una película, lo obvio sería que vos tengas plata para hacer una copia, al menos en un formato magnético profesional, como un LTO, que es el formato profesional, que te permita que eso, se calcula que eso puede durar 20, 50, entre 40 y 50 años según el fabricante de los LTOs. Pero si los productores y los realizadores dejan en sus discos duros, en sus computadoras, sus obras que les costó 5, 8 años hacer un largometraje, como todos sabemos lo difícil que es, eso tarde o temprano se va a perder. Y eso responde a políticas de la gestión de las colecciones, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que discutir y es algo que es muy importante hablar de eso, ¿no? De cómo el último paso es la preservación, porque la preservación te permite dar acceso. Es decir, si queremos que la obra del Pablo, que es un gran documental y que es un registro único de ese tiempo, lo vea en el 2135 y sepamos qué pasó en el 2002 digamos, con la cultura popular del fútbol. La única opción es que hay unas políticas que digan, vamos, el Estado va a invertir en que la película del Pablo y las películas de la gente sean cuidadas, ¿no? Esa creo yo es una importante discusión. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces,
El punto en común que entre las diferentes intervenciones que podemos resaltar es que nos encontramos frente a un patrimonio documental de grande relevancia, pero que está caracterizado como, por una fragilidad que tal vez en otros tipos de documentación no es tan elevada. Que hay muchísimos factores que pueden afectar el documento fílmico desde el momento de la producción, porque a veces no tenemos la perspectiva de la conservación, de la preservación. Y sin embargo, otros factores que determinan a la fragilidad son justamente las características técnicas de los documentos, ¿no es cierto? No es lo mismo preservar un Super 8 de los años 70 como un VHS de los años 80, no es lo mismo preservar una bobina cinematográfica como una película que nace digital. Entonces, la preservación tiene unos retos muy importantes y en este sentido, el pasar de los años y el cambio de las tecnologías convierte esta problemática siempre más delicada, ¿no es cierto, Perla? Nosotros sabemos algo con todo lo que hicimos con la RIPDAS en ese sentido. Es cierto, es cierto. Creo que es muy importante destacar justo el contexto digital. Los formatos, tanto de audiovisuales como sonoros, los formatos digitales, son de un alto riesgo. Están en condiciones que yo creo que es un alto riesgo mayor incluso que el que tienen los soportes analógicos. Ya aquí Paula ha señalado puntualmente los soportes analógicos con los cuales se grabaron las películas todavía pueden y deben preservarse, pero los soportes o los formatos digitales pueden desaparecer simplemente por un error humano, porque llegue un técnico que no conoce cómo realizar el trabajo de preservar grandes volúmenes de datos, porque son datos, finalmente estas producciones al final de cuentas son datos que nosotros tenemos que garantizar su permanencia para poder volver a ver las películas en el futuro. Puede ser que tengamos una inundación, un incendio, como ya ha sucedido. En el caso de México, tuvimos un incendio bastante grave donde se perdió una buena parte del patrimonio fílmico, pero esto puede volver a suceder. Una falla eléctrica o simplemente que se deje de pagar el mantenimiento al sistema o la solución que está garantizando, que está alojando precisamente estos materiales en formato digital. Entonces, el riesgo de pérdida es alto. Y esto nos lleva a considerar algo que sistemáticamente se repite y que creo que no podemos olvidar cuando hablamos de esta forma de patrimonio digital. Y es que la preservación digital es una tarea que no puede decirse que esté hecha. Es un trabajo permanente que implica un compromiso, ya dijeron aquí, de políticas públicas, pero también un marco legal adecuado que garantice que este trabajo se desarrolle. Por eso me parece tan oportuno y tan importante que el Archivo Nacional, el Archivo Histórico de Ecuador, esté llamando a la reflexión de este tipo, de este tema, de este tipo de patrimonio, porque al final de cuentas, el trabajo aislado de las instituciones no puede llevar a buen puerto. Es muy importante la colaboración, tener políticas y un marco legal coherente que garantice, que reconozca y garantice que estos materiales permanezcan en el tiempo. Yo diría que eso es muy importante y también por lo que señalaba Pablo, bueno, la conciencia, ¿verdad? De los productores, pero eso pasa en otro tipo de documentos también. Hasta que no avancemos en concientizar a los productores de radio, de televisión, a los productores fílmicos que están haciendo, además de una obra, un bien cultural, una forma de patrimonio,
entonces se va a seguir diluyendo esta forma de herencia que forma precisamente parte del patrimonio audiovisual. Así es necesario implementar política pública, es necesario que esa política pública esté de acuerdo también con la normativa legal, el marco normativo vigente en el país y que este marco legal esté actualizado. Recordemos que aquí en el Ecuador, lamentablemente, nuestra ley de archivos sigue estando desactualizada y muy vieja, es de 1982, ha pasado los 40 años, entonces toda una serie de temáticas como documentos digitales, preservación digital, no vienen contempladas por la ley y eso sigue afectando en cierta medida las políticas públicas. No sé qué opina Pablo sobre este tema de las políticas públicas y lo podemos un poquito centrar también en el caso específico del Ecuador. Sí, yo creo que también este tema exige otro tipo dentro de las políticas públicas, tal vez cosas que sí son muchísimo más a la mano, o que deberían estar más a la mano, como es el acceso al patrimonio fílmico y al patrimonio audiovisual. Yo lo digo porque en esta escuela, en la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, yo tuve una grata experiencia que en algún momento en uno de mis cursos de realización documental, uno de mis estudiantes propuso, llegó con un archivo fílmico, Paul tal vez se lo conoce, sobre un incendio en los años 40 o inicios de los 50 en la Plaza del Teatro. Entonces, en algún momento los chicos tuvieron acceso a este patrimonio fílmico para hacer un ejercicio de sonido, de hacer la postproducción de sonido de estas imágenes y de estos clips de video que existían. Desde la parte académica, desde una escuela de cine, sí nos parece interesante que este ejercicio se amplíe, que nuestros estudiantes sí puedan tener acceso al patrimonio fílmico y sonoro para que lo conozcan, para que lo utilicen, para que se familiaricen. Creo que es una actividad que es muy importante y que le da una puesta en valor al patrimonio fílmico. Y por otro lado, también quisiera dar, desde el lado de la producción, perdón por irme a la producción de nuevo, mencionar un ejemplo que es paradigmático en Ecuador. Ecuador tiene un largometraje, un único largometraje de un falso documental que se llama El secreto en la caja. Y lo interesante a nivel de producción del secreto en la caja es que el director Javier Izquierdo hizo esta producción a partir de que el 80% de su película era, por un lado, patrimonio fílmico de Ecuador. Prácticamente el personaje de Marcelo Chiriboga es un personaje que recorre todo el siglo XX, sobre todo desde los años 20, los 30, hasta el final del siglo XX. Y gracias al archivo fílmico y al patrimonio fílmico ecuatoriano, esta película un poco le da ese giro de ser un falso documental. Y creo que esa posibilidad de que los productores pensemos de que el patrimonio fílmico también puede tener varios giros semánticos, emocionales, sensitivos, también es algo que hay que motivar a que los productores conozcan de ese archivo fílmico y que hay una apropiación, en el buen sentido de la palabra, del mismo y del acceso a ese patrimonio fílmico. Y también dejo un poco como un siguiente tema que sí me gustaría abordar, es el de los festivales de cine. Cómo los festivales de cine también pueden involucrarse en el tema de los archivos fílmicos. En el caso de la UDLA, nuestra escuela tiene 8 ediciones de un festival internacional de cine, pero quisiera dejar esta idea como un poco para que tal vez otros contertulios la puedan desarrollar en el desarrollo que podrían tener las muestras y los festivales en este sentido. Muchas gracias, Pablo. Y Paul, tú has estado a cargo de muchas de esas actividades de, digamos, de vinculación con la colectividad, de difusión del patrimonio fílmico. ¿Alguna vez he podido participar en algún evento de eso? Cuéntanos un poquito la experiencia que has tenido y también los logros que se han conseguido, porque a la Cinemateca, mientras tú estabas a cargo, ha demostrado grande dinamismo con toda la sociedad ecuatoriana.
Sí, yo igual les quisiera compartir, si es que puedo compartir mi pantalla, eh, para hablarles justamente, si es que ya se ve, de este archivo, de lo que tenemos en la Cinemateca. Pero primero, volviendo a lo que decía el Pablo y uniendo las ideas, es que creo que los estudiantes, la mayoría de estudiantes de comunicación, de cine, la gran mayoría no tienen ni idea de lo que es el fílmico. eh, o sea, digamos, no, por ejemplo, eso, no saben que, digamos, muchos, digamos, que todo arrancó en 16 cuadros por segundo, que después son 24 cuadros por segundo, o sea, algo que parece como obvio, lo que a mí me ha pasado también cuando fui profesor, es que los estudiantes no sabían cómo comenzó. Entonces, es difícil que cuando son productores, con el tiempo, cuando son más grandes, entiendan la importancia de la preservación fílmica o digital, si es que no saben, digamos, las bases del oficio, ¿no? Y de la técnica de este oficio. Eso por un lado. Y por otro, antes de contarles esto, pensando en lo que decía el Pablo también, el último mes hemos estado trabajando con el Manolo Sarmiento y la Lisandra Rivera, que ellos han sido directores del festival más importante de documentales de este país, de los CEDOC, que ya va me parece, por el número 23. Ellos tienen la colección de documentales ecuatorianos más importantes del siglo XXI. O sea, todo lo que ellos seleccionaron, digamos, la gran mayoría, por un lado tienen formato fílmico, pero sobre todo también tienen formato magnético Betacam, Divicam, que era formato profesional de inicios del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, esas colecciones para la Cinemateca es vital recuperar y se está trabajando en eso para que todo el archivo de los CEDOC se haga un diagnóstico de esos archivos y puedan ser parte de la Cinemateca y puedan ser accesibles además, porque si no, la gran mayoría de esas copias ya seguramente han desaparecido en los productores, en los realizadores, ¿no? Y solo brevemente, miren, esto es lo que hemos logrado codificar el último año en la Cinemateca. Ahorita tenemos 2.201 archivos digitales que se está trabajando para que haya 3 copias distintas, una fuera de la provincia, otra en Quito y otra en la nube. Hay 4.749 archivos fílmicos, 15.000 archivos magnéticos, tenemos 26 metros lineales de documentos ecuatorianos, que es un montón de papeles, carteles de cine codificados tenemos 519 y en la biblioteca hay 1.250. Entonces, algo que a mí me interesaría contarles es que mantener esos archivos es muy caro. Por ejemplo, el Film Scanner, que es el único film escáner que existe en el país, no hay ni privados ni públicos, digamos, el único film escáner que existe en el país tiene la Cinemateca Nacional del Ecuador. En su tiempo costó casi $200.000, es un lujo para este país eso fue en el 2013. ¿Cuál es el problema? Que la garantía cuesta $15.000 anuales. ¿Cuánto tiene este año la Cinemateca, aparte de los sueldos? Para poder existir, $11.000. Nosotros con todo el presupuesto de la Cinemateca no podríamos pagar la garantía del film escáner. Es decir, si ese film escáner se daña pasado mañana, porque lo estamos usando, porque no usarlo también, digamos, es un riesgo, porque se daña si no le usas, eh, ponemos en riesgo toda la digitalización fílmica de este país, de todo el archivo fílmico. Entonces, ahí necesitamos un compromiso político de las autoridades que digan, bueno, la Cinemateca necesita los $15.000 anuales, aparte de los 11.000 o 17.000 que te llegan más o menos, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es una decisión política. Pero el problema es que hay una decisión siempre sobre la técnica, ¿no? Entonces, los que están en los cargos directivos no entienden la importancia, la Cinemateca en general ha sido un instrumento electoral, de propaganda, porque el cine ha sido así, y digamos, no se está pensando en la preservación de la memoria, ¿no? Y solo para terminar, digamos, miren, esto es lo que tiene la Cinemateca a nivel fílmico. No son las mejores condiciones, ese techo está sobre maderas que pisó Benjamín Carrión en 1944, es una bodega húmeda que se está trabajando ahorita para cambiarle. Se está trabajando un montón en eso. La idea es que la gente que se queda ahorita en la Cinemateca siga trabajando en eso. Se logró codificar, digamos, finalmente sabemos cuánto tenemos, que es el número que les di, y ya sabemos cuántas colecciones tenemos, ¿no? Que eso para nosotros es vital. Si sabemos las colecciones que tenemos, sabemos cuáles les damos prioridad a la difusión. Lo más importante de un archivo
y es algo que aprendimos mucho con lo que trabajamos con el Mateo en Apex, con la Universidad de Nueva York, es que lo principal de un archivo es el acceso. Si un archivo no es accesible, no existe, es botar la plata, es quemar plata pública básicamente, porque si no, los únicos que tienen acceso son los burócratas y nadie más. Entonces, nuestro trabajo es ese es el trabajo de los archivistas, es dar acceso para que esos archivos sean herramientas de discusión, herramientas críticas que nos permitan entender nuestro pasado, herramientas de creación, herramientas de goce también para ser felices viendo cine y que la gente pueda ver las cosas increíbles que se hicieron en los ochentas, porque siempre se habla, ¿no? De que el cine ecuatoriano es un desastre, siempre, y eso es, o sea, veamos cine ecuatoriano, veamos las cosas que se hicieron, o sea, todos los años salen grandes documentales ecuatorianos, maravillosos, que deben ser preservados para el futuro. Y ahí volvemos a la política, ¿no? Si no hay políticas públicas, solo y termino con esto, por ejemplo, el anterior año se estrenó un documental, creo yo, vital para la historia de este país, que es Guañuna, sobre el caso del asesinato de un estudiante del Colegio Central Técnico. Ese documental tiene que ser visto, guardado, preservado, ese y muchos otros. Entonces, todos los años se crean maravillas y nosotros estamos en la responsabilidad de cuidar esos archivos para ahorita, para el presente y obviamente para el futuro, ¿no? Ese creo yo que es el tema, siempre el acceso yo creo yo que es todo, ¿no? Todo gira alrededor del acceso. Muchísimas gracias, Paul. Extremadamente interesante tu intervención porque, como tú dices, hemos empezado hablando de preservación, 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 pero la preservación tiene unos problemas prácticos, cuáles pueden ser los costos y no solo los costos, porque evidentemente la preservación se tiene que regir en unos lineamientos normalizado, estandarizado, porque tampoco se puede digitalizar todo sin criterio. Igualmente tendríamos un problema de crear un enorme vacío digital de cosas que luego no sabríamos cómo manejar. En ese sentido, invitaría a Perla un poco a hablar de la experiencia que tuvimos. Con la RIPDASA en el momento en que hemos encarado el tema de preservación digital y medio ambiente, porque como decía Paul, la preservación tiene costos, pero no son solo costos económicos, sino costos en gastos de energía eléctrica y de obsolescencia tecnológica y de todos aquellos factores que en cierta medida generan un impacto en el medio ambiente y que se tienen que ir midiendo en ese sentido, ¿no es cierto, Perla? Sí, precisamente quienes trabajamos en la protección de esta forma de patrimonio estamos en una doble tensión para salvaguardar esos documentos analógicos que han sido digitalizados y garantizar que estos objetos permanezcan y reconocer justo en este momento que hay un costo medioambiental. La preservación digital utiliza para poder mantener esos contenidos a largo plazo energía eléctrica de manera sistemática. Y si consideramos, por ejemplo, las recomendaciones internacionales, como aquí se ha comentado, de tener al menos 3 copias de almacenamiento digital distribuidas en diferentes lugares, ese costo, esa energía eléctrica, pues se multiplica. Por otra parte, enfrentamos el problema sistemático de la obsolescencia y la degradación, ¿verdad? De esta tecnología, lo que significa que al cabo de un número de años, entre 5 y 10 años, esa tecnología se vuelve obsoleta y se vuelve una forma de basura tecnológica que es altamente contaminante y que se desecha, muchas veces se desecha en tiraderos que están justo en países pobres, que esto era parte justo de lo que trabajamos en la Red Iberoamericana de Preservación Digital Sonora y Audiovisual con Mateo, donde
investigadores como Linda Tadic y Nadia Balaskovic expusieron incluso a nivel de ubicación geográfica, dónde están esos tiraderos de este tipo de basura electrónica y los impactos que tiene sobre el medio ambiente y sobre la salud. Entonces, ¿qué es lo que trae a colación esta situación en un momento complejo donde se están perdiendo sistemáticamente grandes cantidades de colecciones grabadas en soportes magnéticos que aún no se han digitalizado? Pues nos pone en la necesidad de que para pensar cualquier estrategia de preservación digital, tenemos que pensar en el medio ambiente. Ese es, yo creo que en este momento el mayor desafío que tenemos en la preservación digital audiovisual, porque cualquier decisión que tomemos va a tener un impacto sobre la humanidad. Esto significa que entran en una condición de revisión crítica justo estos paradigmas con los que hemos trabajado en los últimos años en la preservación analógica y en la preservación digital. Y esto para investigadores que trabajamos en el tema, para los investigadores de la RIPDASA, es un punto muy importante del cual no podemos olvidarnos, ¿sí? Toda decisión que tomemos para salvaguardar el patrimonio audiovisual tiene que estar pensada también desde su impacto en el medio ambiente. Así es, así es. Definitivamente la preservación tiene problemas más complejos que el mismo objetivo que nos planteamos y que tenemos que llevar a cabo. Eso lo tenemos que tener bien claro y hacemos también cosas con lo que se puede a veces, ¿no es cierto, Perla? Recuerdo cuando estuvimos en el Congreso en Montevideo y en el archivo fílmico de Montevideo nos enseñaron cómo adaptaron una vieja mesa de bobinas televisivas, la transformaron en en un aparato de digitalización y tenemos la paradoja aquí en el Ecuador de tener un aparato como el que describe Paul, pero no tener los recursos para tener el seguro correspondiente a eso. Entonces, estamos siempre en un equilibrio frágil, en situaciones de arenas movedizas que por donde metemos el pie a veces se nos puede derrumbar todo. Sí. Perdón, ¿puedo brevemente señalar algo? Solamente señalar, esto que dices es muy importante porque en América Latina no tenemos los fondos económicos que hay en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, para proteger esta forma de patrimonio, pero sí hay iniciativas creativas. La que tú mencionaste corresponde al laboratorio del LAP, Claro. donde la doctora Isabel Chevor de la Universidad de la República del Uruguay impulsó justo reutilizando, reaprovechando tecnología que queda en desuso, un laboratorio para escanear, para transferir a digital películas. Esto es un proyecto que creo que es muy importante señalar y qué bueno que lo trajiste a colación, porque creo que por ahí hay una pista de hacia dónde también tendríamos que pensar en trabajar de manera sistemática y disciplinada también. Eso es cierto, para poder ofrecer una apuesta creativa en en esta compleja situación. Sí, es un ejemplo de resiliencia totalmente de los archivos, de cómo los archivos se adaptan a las situaciones complejas. Sin embargo, también, no sé si se me escucha mejor que antes, sí, porque tenía un problema de... también el objetivo es abandonar esa palabra resiliencia. Ya no podemos seguir siendo únicamente resilientes, sino también tenemos que... solucionar estructuralmente unos problemas que vienen de larga trayectoria. Evidentemente no tenemos la varita mágica para solucionarlo de una,
pero actividades como estas nos enseñan que nos podemos ir adaptando. Bueno, ya son las 16:21. Yo dejaría un poquito tema libre, un poquito Pablo Mogrovejo, si nos quiere. Pablo, tengo una curiosidad, no sé si en la UTLA los estudiantes que participan, ¿dónde terminan lo que van produciendo? ¿Hay un archivo fílmico de los estudiantes en la UTLA, por ejemplo? Súper buena pregunta, Mateo, súper buena pregunta, porque justo tiene que ver con lo que yo quería un poco hacer un lazo sobre el tema de las políticas públicas y sobre el tema de este lema que tenemos los productores, me incluyo, de producir o morir. Y en el Festival Internacional de Cine de Quito, que es nuestro festival, en el que también fue sede la Cinemateca Nacional, nosotros en algún momento conversábamos con un festival amigo, colega de Colombia, que es Bogo Shorts, que también está enfocado a la producción de cortometrajes. Y él lo que nos decía es que las escuelas de cine tienen una gran deuda en la distribución y exhibición, y yo añadiría la conservación y patrimonio de toda la producción, porque si hay un lugar donde constantemente se está produciendo son las escuelas de cine y los institutos de cine. Y hay esta gran deuda internamente con la distribución, con la exhibición, yo diría también con el desarrollo, pero también con la preservación. Y ahí un poco vuelvo la información que les había dado previamente. Nosotros tenemos 8 ediciones del Festival Internacional de Cine de Quito. Sin embargo, no hemos conservado ni hemos entregado este patrimonio a la Cinemateca, que debería ser el custodio de estos 8 años, de estas 8 ediciones de producción. Yo creo que ahí es importante que las escuelas de cine ya empiecen a tener como ese cambio y esas acciones, que son acciones de gestión. Ahí vuelvo un poco al tema del fomento. De nuevo, el lema de producir o morir también ha afectado a las políticas públicas. Ecuador tiene un sistema de fomento que no es de hace 5 o 7 años, es un sistema de fomento y un fondo de fomento que incluso lo creó la Ley Orgánica de Cultura, de la que hablaba Paul, que tiene ya más de 16 años. Yo diría que tiene incluso, si es que hablamos, la primera convocatoria fue en el año 2007, estaríamos hablando que ya tiene 17 años este fondo de fomento. Y es muy triste porque en otras, como una forma de fomento, en otras convocatorias, como en Chile, por ejemplo, en Chile hay una convocatoria para el área de conservación, para el área de preservación, y hay incluso un área de didáctica, como incluso los entes privados, asociaciones, colectivos, pueden ser parte del fomento haciendo una difusión de la conservación y del patrimonio audiovisual. Yo creo que también un tema de gestión, y ahí va mi felicitación, por ejemplo, a Paul y a su gestión. En algún momento, yo creo que la gestión de la Cinemateca a través de redes sociales, por ejemplo, incluso a través de TikTok, algunos de los clips que se difundieron desde la Cinemateca llegaron a ser virales en Ecuador. Y eso no es cosa menor. Yo creo que es también una herramienta muy, muy importante dentro de la gestión y de las políticas públicas. Y por último, yo quiero dejar como abierto un tema. Yo creo que la figura mismo de Augusto San Miguel, de nuestro primer cineasta, creo que es la anécdota de lo que es el cine en el Ecuador y de lo que es la memoria cinematográfica en el Ecuador. No tenemos registros de las películas de ficción de Augusto San Miguel, y de hecho en la película que también es de Javier Izquierdo sobre este pionero del cine ecuatoriano, ni siquiera los historiadores en algún momento tenían una idea certera del año de su fallecimiento. Unos historiadores lo daban por muerto en los años 50, y fue el propio Javier que tuvo que ir al cementerio de Guayaquil a la lápida, al nicho de Augusto San Miguel, para darnos la certeza. Fue un cineasta y no un historiador el que nos dio la certeza de la muerte del pionero del cine en Ecuador. Es Augusto San Miguel la anécdota de la memoria fílmica y audiovisual del Ecuador. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Y Paul,
recordando las cosas que hemos hecho y esa jornada del mayo pasado, si no me equivoco, sobre el Apex Andino, la jornada sobre archivos audiovisuales. Si nos puedes compartir esta experiencia de los estudiantes de la Universidad de Nueva York que vinieron aquí y les ayudaron a digitalizar algunos documentos. Recuerdo uno muy gracioso que era una película de Walt Disney donde aparecía el Ecuador, ¿no es cierto? El pato Donald en Galápagos y iba a Guayaquil. Sí, sí. Para nosotros fue una experiencia maravillosa y muy importante porque entendemos la importancia de compartir conocimiento, que a la final es lo que estamos haciendo aquí. Algo maravilloso de los archivistas, de la gran mayoría de archivistas, es gente muy solidaria. Entonces, eso es el Apex, ¿no? Es como, viene gente durante 2 semanas a hacer una minga donde todos vamos a arreglar esto y vamos a ser honestos con lo que está mal. Entonces, como, oye, esto sí lo vienen haciendo pésimo, esto está increíble, ¿cómo mejoramos eso? ¿No? Entonces, para nosotros fue justamente pensando en una de las preguntas que están aquí, que nos hace llegar Alejandra, nosotros entendimos de la necesidad de crear un comité de preservación. ¿Qué es lo que hace este comité? Decide qué es importante, porque es súper subjetivo, ¿no? Digamos, ¿por qué es más importante un noticiero de 1929 el presidente Isidro Ayora a una fiesta de cumpleaños en Machala de 1971? Porque, digamos, la fiesta de Machala de cumpleaños es el único registro que existe de Machala de ese año, no tenemos otro registro, ¿no? Y ahí, pucha, es bien divertido eso porque entramos en discusiones con los técnicos, con la investigadora, con la archivista, de bueno, ahorita, ¿con qué colección vamos a tratar? ¿A qué le vamos a poner recursos, inteligencia, cariño? Y también, digamos, el espacio digital es limitado. La Cinemateca, por primera vez, tiene un disco de 70 teras donado por la OIM, que logramos que la OIM done. Entonces, imaginémonos que viene todo el archivo de la UDLA. Se va a acabar ese espacio. Nosotros necesitamos un cuarto gigantesco digamos, para que todos los archivos universitarios, digamos, solo los archivos universitarios digitales entren a la Cinemateca. Ahora, es súper importante que exista una materia, al menos, de preservación audiovisual en las universidades de cine, en las universidades de comunicación o de arte, que permitan que a la Cinemateca ya lleguen, por ejemplo, archivos individuales, de colectivos, de cineastas, ya organizados de cierta forma, porque si no el trabajo es infinito. Y eso creo yo que sí es súper importante y es algo en lo que hay que pensar desde la universidad, desde la academia, lo importante que es que los artistas, los realizadores, sepan sobre gestión de colecciones, de sus propias colecciones o de colecciones que ellos podrían encontrar, que ahorita se está haciendo, ¿no? Y eso es algo que podría cambiar el sentido de la preservación, que podría cambiar, digamos, toda la dinámica también de la producción, digamos, hay esta obsesión de crear y crear cosas nuevas, cuando también podemos crear con archivo que no ha sido tocado, que está ahí por descubrirse, que está todavía por digitalizarse y que ahí hay una opción de creación infinita, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo daría paso a las preguntas que nos han llegado y que tú, Paul, ya estabas anticipando un poquito en tu respuesta, pero me vinculo un momento a lo que estabas diciendo. Evidentemente, lo ideal, lo mejor para un archivero es siempre el de trabajar en el momento de la producción. Eso vale tanto para el archivo administrativo como para el archivo evidentemente visual, fotográfico o fílmico en este sentido. Voy a leer una pregunta que nos pasa justamente la directora dell'archivo, la Alejandra Salazar. Quisiera saber su opinión sobre la valoración de los documentos fílmicos, sobre el proceso de valoración. Los documentos fílmicos pasan por un proceso de valoración para su conservación. ¿Cuáles son los criterios que podemos esgrimir para esto? ¿Debemos conservarlo todo?
Perla, no sé si quieres introducir el tema. Claro que sí. Guardar todo es una pregunta que desde 2005 se formuló a nivel internacional, justo en la Federación Internacional de Archivos de Televisión, pero que tuvo eco tanto en YASA como en FIAF. ¿Por qué? Porque la preservación tiene que ser un trabajo de selección. Esto no significa que lo que no se selecciona en una primera instancia no tenga valor, pero sí tiene que haber ciertos criterios de unicidad, de valor histórico, valor cultural, ¿verdad? Los derechos de autor, si esos materiales se pueden reutilizar con fines educativos o culturales, etcétera. Y cada vez es más importante pensar justo en la selección para priorizar la digitalización, para priorizar la preservación digital, porque estamos ante un escenario donde la cantidad, el volumen de documentos digitales se incrementa de manera progresiva y va a ser muy complicado mantener esos datos a largo plazo en los próximos años. Muchas gracias, Perla. Vamos a leer otras preguntitas, si les parece. Hay una pregunta de Patti Morillo que dice felicitaciones por sus importantes consideraciones sobre la importancia de este tipo de archivos, que lamentablemente en Ecuador no haya ni la carrera de preservación de archivo y sería importante que la academia considere dentro de sus planes de estudio. Bueno, y como representante de la academia, me permito contestar a Patti. Bueno, desde la Universidad Andina, Patti, tenemos una larga trayectoria en estudios de archivística, pero evidentemente archivística entendido en el sentido amplio, entendida como una teoría y una práctica que se puede aplicar a todo tipo de archivos, que sea administrativo, de gestión, hasta fotográficos o archivos evidentemente fílmicos. Sí, efectivamente falta una carrera específicamente dedicada a la gestión y conservación de archivos fílmicos o audiovisuales en específico. Eso sí, efectivamente todavía falta y tal vez deberíamos pensar en colaboraciones con las mismas escuelas de cine y crear ciertas sinergias en ese sentido. Pero, sin embargo, la Universidad Andina lleva la trayectoria de primero de la especialización en archivística y patrimonio documental desde más de 10 años y desde el 2016 tenemos la maestría en archivística y sistema de gestión documental, donde específicamente se contempla también el tema de la preservación y de la preservación digital en concreto. Evidentemente, la preservación digital es uno de los procesos que como archiveros tenemos que llevar a cabo y no lo podemos ver como aislado de lo que es la ordenación, la organización, la clasificación documental, la descripción documental. Preservar y sobre todo digitalizar sin tener una estructura orgánica y funcional del archivo es también crear un trabajo inútil. Entonces, desde un punto de vista archivístico, nosotros siempre tenemos que pensar y dedicarnos a al conjunto documental en toda su estructura y organización para luego llegar también a la digitalización y preservación, porque el riesgo es luego tener documentación descontextualizada. Y esto desde el punto de vista archivístico sería un error muy, muy grande. Pero sí, efectivamente, se tiene que pensar en sinergias con diferentes realidades como las escuelas de cine, pienso yo. También hay un comentario de Marilena Porras Paredes, ex coordinadora del programa y sigue siendo docente de la Universidad Andina, que dice: qué lástima escuchar que aún en este país no se comprende la importancia de conservar la memoria fílmica en general audiovisual de nuestro país. Como hemos visto, no sé si Paul está de acuerdo conmigo, sí se han hecho muchas cosas, pero también luchamos con estos problemas endémicos
que no ayuda. No sé si Paul comparte esta visión. Bueno, el archivo fílmico, digamos, se viene pensando desde el año 71, desde que el Mm, Ulises Estrella arrancó la Cinemateca dentro de la Universidad Central. Eso es una investigación que va a salir dentro de poco, que es eso, ya son más de 50 años que se está pensando en la preservación del material fílmico y posteriormente ya el magnético, ¿no? El problema ha sido es que depende de quién está en la presidencia de la Casa de la Cultura o en el Ministerio de Cultura. eh, Depende, la persona que está es los fondos que hay. Entonces así. es eso, ¿no? Es como si al Raúl Pérez Torres le gustaba el cine, pucha, había plata para la Cinemateca. Si es que viene el otro y es escritor o pucha, ponía todo a sus panas y les ponía los vinos y les ponía las fiestas y se imprimía todo. Entonces ese es el problema, que los archivos depende de quién está arriba y si le gusta o no le gusta, si le cae mal o no le cae mal. Entonces todo responde a afectos y afectos muchas veces de gente que no tiene la más mínima idea de gestión de archivos, que entonces son puestos con mucho poder de decisión y poder de decisión sobre memoria audiovisual, sobre memoria histórica, sobre cosas complejas, importantes que requieren muchos cuidados, ¿no? Y esa es una bronca que yo creo que hay que hacer. Es una bronca que hay que enfrentarla, que no podemos dejar que las cinematecas, los archivos sean un instrumento electoral. Eso para mí es súper importante decirlo. Es como, eso es lo que se ha hecho durante mucho tiempo. O el abandono total. Eso también ha pasado, ¿no? Es como se ha abandonado totalmente. Entonces, yo creo que digamos, desde los cineastas, desde la gente que estamos en lo visual, tenemos que exigir eso, ¿no? Es como el cuidado de ese archivo, el presupuesto para ese archivo, que la gente más capacitada esté en los archivos. Porque también pasa eso, ¿no? Que viene el ahijado, el tío, el primo. Ah, entonces estudió comunicación, entonces, pucha, quizá puede ser bueno haciendo la limpieza de los rollos fílmicos, ¿no? Entonces, eso es una tristeza eso. Sí, hay que dar continuidad también a los proyectos buenos. O sea, cuando se ve también que se está logrando resultados tangibles, se le tiene que dar continuidad independientemente del cargo que esté al mando. Perla, ¿quiere intervenir? Sí, brevemente, solo porque esto que dice Paul, que es muy cierto, se relaciona con algo que pregunta María Elena Porras, a quien también le mando un fuerte abrazo, que tiene que ver con que la formación precisamente de los archivistas audiovisuales es multidisciplinaria, es cierto, y muy necesaria, porque el dejar en manos de personas que no tienen conocimiento y pasión por los archivos este tipo de trabajos, lo que hace finalmente es que se va diluyendo el patrimonio, se va perdiendo. Y está documentado a lo largo de la historia del patrimonio audiovisual que esto es un elemento que impide que se preserven muchas colecciones. Entonces, creo que la parte del trabajo de la academia, de la universidad, asociada al reconocimiento profesional y a la continuidad de los profesionales que trabajan en los archivos es muy necesaria, sobre todo en América Latina. Desde luego, ¿no? Los archiveros tienen que tener la característica de la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? Y porque no podemos ser considerados únicamente técnicos ni únicamente historiadores o apasionados a la documentación. Pablo, por favor, le veo que quiere intervenir. Sí, yo quisiera un poco complementar y ir un poco a lo que está sucediendo hoy por hoy. Yo creo que Ecuador vive una crisis de institucionalidad muy profunda. Se lo ve en el sector del cine y audiovisual. En mayo del 2020, por ejemplo, nosotros perdimos al Instituto de Cine y Creación Audiovisual del ICA y a partir de eso ha habido como que una creciente desmantelamiento tanto de la parte de políticas públicas como de la parte de legal que sustentan esas políticas públicas
Y creo que lo que está sucediendo entre ayer y hoy es parte de eso. Me parece muy triste que no haya institucionalidad en la Cinemateca Nacional en relación con la Casa de la Cultura ecuatoriana. Me parece muy triste la salida inexplicable y ese vacío que se crea con la salida de Paul. Y creo que es muy importante tener un instrumento jurídico y legal que le dé una autonomía y una institucionalidad a la Cinemateca Nacional, que sea independiente y autónoma de la Casa de la Cultura y que también sea independiente y autónoma, pero con un financiamiento de lo que sería el Sistema Nacional de Cultura. Yo creo que es una gran deuda que existe a nivel institucional legal en lo que es el cine en Ecuador, tomando en cuenta que, ojo, que incluso en Argentina no existe una cinemateca, es un vacío que es muy presente, pero que creo que es el primer gran esfuerzo que tenemos que hacer por el tema de políticas públicas y de institucionalidad. Totalmente de acuerdo, Pablo. Muchas gracias. Les voy a leer un último comentario que acaba de llegar de Jorge Cordero Peralta, quien dice, excelente trabajo. Se deberían crear políticas de conservación desde la misma academia, centros culturales y gubernamentales. Desde luego que sí, hay que fomentar esas sinergias. La Universidad Andina siempre ha mantenido un compromiso no solo con los centros documentales y gubernamentales, sino con los mismos gremios archivísticos. Entonces hay que hacer más grupo en ese sentido, más concienciar nuestra profesión y como ven, no es que nuestra profesión esté aislada, sino que tiene contactos con los cineastas, con los fotógrafos, con las radios y todos los productores de documentación audiovisual en general. Entonces, bueno, yo diría que primero agradecerles a todos. Dos palabritas especiales para Paul. Nos dejas un sentimiento de orfandad, sin embargo, estamos ciertos de que podemos seguir colaborando y trabajando a futuro para nuevos proyectos. Entonces, un fuerte abrazo desde la Universidad Andina también. Y doy la palabra a Jonathan Guatemala para que el cierre del evento. Muchas Gracias, gracias a todos. muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por este valioso diálogo. Con ellos hemos revisado diversas perspectivas sobre la importancia de la preservación de registros fílmicos en nuestro país y en la región. Estamos seguros de que este evento contribuirá a un mejor conocimiento de los productos fílmicos, el valor que ellos tienen como testimonio del pensamiento de las sociedades y, por tanto, la necesidad de pensar en su evaluación y conservación a largo plazo. Para finalizar, damos las gracias a todos los presentes por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y visitar nuestro sitio web en el que podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando durante el año 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Archivo Histórico Nacional. Muchas Chao. gracias. Gracias. Saludos. Gracias.